Bueno, eh, fallo Marcilese, 2002. Imagínate entonces una sala de audiencias iluminada por la luz de la tarde. En el estrado los jueces con toga, sobre la mesa el expediente grueso, causa número 15.888, Marcilese. Escuchás el golpe del martillo, los susurros, la voz del relator diciendo la fecha, a 15 de agosto de 2002. Se siente la gravedad en el pecho. Estamos en un juicio por homicidio calificado y la Corte va a decidir sobre recursos y garantías procesales. Em, los titulares del 2002 muestran crisis económica, protestas y la transición política del 2001. Los noticieros repiten lo mismo: crisis, default, devaluación. La sociedad exige orden y respuestas. Se siente la fragilidad institucional. 2002 fue el año en que Eduardo Duhalde asumió la presidencia después de la crisis de fines de 2001. El país estaba en proceso de estabilización y la legitimidad de las instituciones era tema candente. Em, ¿Y por qué todo esto es útil para interpretar el fallo? Porque las decisiones judiciales se sitúan en un contexto social. Y en 2002 existía una sensibilidad pública fuerte hacia la seguridad, la impunidad, la credibilidad de la justicia. Y eso explica en parte por qué la Corte presta atención a la validez formal del proceso penal y a la necesidad de fundar las sentencias. Identifiquemos las partes. El imputado, Pedro Julio Marcilese y otros coimputados. Eh, el tribunal de origen, que es la Cámara Primera en lo criminal de la provincia de Salta, el tribunal de juicio. La actuación del Ministerio Público en el juicio. El representante del Ministerio Público en ocasión de alegato oral había ampliado la acusación y después solicitó la absolución, o sea, se arrepintió. Pese a eso, el tribunal lo condenó igual. El recurso y el órgano revisor es la defensa, apeló y tras las instancias la cuestión llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió el recurso de hecho. Y los hechos centrales son: se investigó y juzgó un homicidio calificado por alevosía y por promesa remuneratoria. Ocurrió en la provincia de Salta. El Tribunal de Cámara consideró a Marcilese instigador y lo condenó a prisión perpetua, además de imponerle una indemnización civil millonaria. Se hablaba en ese momento de 2.300.000. Imagínate la lectura de la sentencia, ¿no? Condeno a prisión perpetua. Se escucha la frase potente, ¿no? Prisión perpetua. Se siente la fuerza del castigo. Es la pena máxima en términos de privación de libertad. Durante el alegato oral, el fiscal, después de ampliar la acusación, pidió la absolución y aún así el tribunal pidió la condena. Esto genera la pregunta jurídica principal, ¿no? ¿Puede el tribunal condenar cuando el fiscal solicitó la absolución después de ampliar la acusación? Imagínate la contradicción. El fiscal pide absolver, el tribunal condena, escuchás la sorpresa en la sala y sentís la irregularidad procesal. La defensa recurre, ¿no? El asunto llega a la Corte y ahí se discute si la sentencia es viciada por ese pedido absolutorio del Ministerio Público y si la decisión de condenar puede sostenerse. ¿Cuál es la cuestión jurídica entonces en este caso? Bueno, la formulación acá es clara y sencilla. El pedido absolutorio del fiscal realizado en el contexto del alegato público después de haber ampliado la acusación impide que el tribunal valore el debate y eventualmente condene al acusado. Dicho de otra forma, la petición del fiscal
ata la libertad del tribunal de valorar la prueba y decidir, o la independencia del juez eh, para decidir si subsiste aún si el fiscal pide absolución. Bueno, los derechos en pugna en este caso son primero el derecho del imputado, ¿no? A un proceso justo, a la defensa plena y a que la acusación y la sentencia se ajusten a formas constitucionales, ¿no? Según el artículo 18 de la Constitución. También la función pública del Ministerio Público, porque la independencia del fiscal, ¿no? Fundada en su artículo 120 de la Constitución Nacional, y su rol acusatorio, su pedido tiene peso, pero es vinculante. Y por otra parte, el interés social y de las víctimas, que se imparta justicia y se sancione a los responsables del homicidio. La Corte acá reconoce la atención, hay que proteger la autonomía funcional del Ministerio Público, sin convertirlo en dueño del destino del proceso. Al mismo tiempo, hay que asegurar que el tribunal no dicte sentencias arbitrarias ignorando la voluntad del acusador. Entonces, las normas y principios jurídicos invocados en este caso son de la Constitución Nacional, el artículo 18, garantía de defensa en juicio y juicio previo, pilar para la exigencia de las formas sustanciales, el principio acusatorio y separación de funciones, o sea, la distinción entre quien acusa y quien decide, la consecuencia de ello en el proceso oral. Y bueno, la jurisprudencia previa a la doctrina, si la Corte recurre a precedentes anteriores, como por ejemplo el caso tarifeño y otros, y a doctrina procesal sobre acusación, la nulidad y la arbitrariedad de los fallos. La decisión de la Corte contiene tres ejes que conviene entender. Primero, la valoración del precedente y las distinciones fácticas. La Corte examina precedentes donde la petición del fiscal había impedido la prosecución de la condena, como por ejemplo el caso tarifeño, pero distingue a Marcilese porque acá hubo ampliación de la acusación por parte del fiscal antes de solicitar la solución. Además, el tribunal no se limitó a seguir la mera voluntad del fiscal, sino que fundamentó su decisión en la valoración del debate y la prueba. En otra instancia, también la autonomía del tribunal de juzgar, porque la Corte enfatiza que el principio acusatorio disocia funciones, acusar versus decidir, ¿no? Pero no convierte al acusador, o sea, al fiscal, en titular del destino del proceso. El juez sigue teniendo la potestad de valorar las pruebas y emitir una decisión fundada. Es decir, la petición del fiscal no es vinculante en términos absolutos. Y bueno, por otra parte, el control de arbitrariedad y exigencias de fundamentación, ¿no? La Corte exige que las sentencias de los tribunales inferiores no se aparten de precedentes sin razones sustantivas, pero en la especie, em, la Cámara de Salta expuso fundamentos que para la mayoría de la Corte justificaban la condena a pesar del pedido absolutorio. Por eso la Corte, tras el dictamen del Procurador General y el análisis de precedentes, hace lugar a la queja y declara procedente el recurso extraordinario y confirma la sentencia, es decir, que avala la condena. La decisión práctica es que la Corte por mayoría confirma la sentencia condenatoria dictada por la Cámara Primera en lo criminal de Salta contra Pedro Julio Marcilese, que es de prisión perpetua y costas más indemnización civil. El recurso de hecho de la defensa no prosperó en el sentido de anular la condena. La Corte sí lo consideró procedente como remedio, pero confirmó la sentencia. El holding en este caso es el requerimiento absoluto del fiscal todavía cuando exista y no priva de jurisdicción al tribunal de enjuiciamiento ni impide que debidamente motivada y tras valoración del debate se dicte una condena, la petición del fiscal no es vinculante por sí misma. Bueno, la Corte deja ideas, ¿no? En su obiter dictum que aunque no son el núcleo obligatorio, orientan a la doctrina futura, y es que la acusación tiene que existir y es el presupuesto del debate. No se puede condenar sin acusación válida, pero cuando la acusación existe y el tribunal valora la prueba, la petición absolutoria del fiscal no impide la decisión del juzgador. Que la independencia funcional del Ministerio Público, ¿no? Fundada en su artículo 120 de la Constitución Nacional, y el control de legalidad sobre sus actos deben conjugarse, es decir,
La autonomía del fiscal es valiosa, pero el juez tiene la última palabra fundada en el debate. Estas observaciones se usan en fallos posteriores para matizar la relación entre el juez y el fiscal. En cuanto a los motivos políticos que pudieron influir, hay que hablar de legitimidad institucional en 2002. Después de la crisis del 2001 había una sensibilidad pública por asegurar que la justicia actuara con firmeza y también con garantías. La Corte, al realizar la necesidad de fundamentación de la autonomía judicial, contribuye a sostener la legitimidad del Poder Judicial en momentos de fragilidad política. También hay que hablar del equilibrio entre seguridad y garantías, ¿no? La sociedad pedía respuestas frente a delitos graves y la Corte parece buscar un equilibrio. No permite que el pedido fiscal sea la única motivación, pero tampoco permite que el tribunal renuncie a su función de juzgar cuando la prueba lo amerita. Y eso puede reflejar una prudente respuesta institucional ante demandas sociales por sanción. Y también hay que hablar, bueno, de la independencia judicial, ¿no? El fallo enfatiza la autonomía judicial frente a presiones o interpretaciones meramente formales en un clima de crisis. Afirmar la independencia es políticamente sensible. Bueno, hasta acá lo que tenemos que saber de Martínez y creo que había un par más. Así que nos vemos en los próximos.